Les recordamos, amigos, que se requieren donadores de plaquetas. Ojalá y pueda tener usted la oportunidad de apoyar a alguien que está necesitando de este proceso. Si usted lo puede hacer, si conoce a alguien que quisiera cooperar, marque ahora mismo 55 29 03 50 01. 55 29 03 50 01. Es WhatsApp. Tiene que mandar un mensaje y se tienen que reunir determinados requisitos, pero ojalá y usted esté en posibilidades de apoyar. 55 29 03 50 01. ¿Qué dijiste, Dora? Donantes, necesitamos donantes. No importa si en un momento su tipo de sangre usted considera que no sirve. No, vayan, asistan. Respondan a este llamado por medio de un mensaje. Tendrán una breve entrevista y hay que donar. Las personas que están en capacidad, que están dentro de la edad, que no tengan algunas características que de sobra conocemos, asistan. ¿Sí? Prepárense para esta donación. Un momentito. Hoy por quien sea, mañana por nosotros. Pues sí, porque es lo único que no podemos comprar. Antes se compraba. Los borrachitos pobrecitos, para curársela, iban y donaban su sangre. Imagínate lo que le hacía eso a los bancos de sangre. Pues sí, pero mira, el problema es que, como todo en este país, nos fuimos al otro extremo. Y hay gente que podría donar si no pusieran tantas trabas. Sobre todo de edad, ¿no? Si una persona está perfectamente sana, ¿cuál es la problema? Pues sí, exacto. Pero pasaron de prohibir. Antes hasta había ambulancias que salían por los barrios más pobres y pácatelas, les sacaban a todos los que se acercaban y se regresaban con su cargamento. Porque era un negocio y les daba para tener su ambulancia y salir a la periferia de esta ciudad. Se representa en esa película que hizo este hombre que se la prohibieron, México S.A. A la triste. A la triste. ¿Cómo se llama? ¿Va? Gustavo. A la triste. Sí. Ahí se ve eso, cómo salen. Pues sí, pero además no había ningún protocolo. Es decir, quien quería vender su sangre, ahí lo agarraban, le daban unos centavos y ellos se venían con el cargamento. Pero pasaron a prohibirla radicalmente y no se trataba de eso, sino de que en los hospitales, con los protocolos que hay hoy en día, se sacara la sangre. Pues sí, porque como todo, tenía su enorme ventaja. Se hacían de un banco de sangre de una cantidad importante para auxiliar o ocuparla. Pero el riesgo era que se contagiaran, que se enfermaran, sobre todo el riesgo de hepatitis en un grado avanzado era un gran riesgo. Ese era el riesgo, pero la ventaja es que tal vez otros se beneficiaban porque no, la sangre venía bien. Los protocolos es el filtro que permite el poder clasificar de manera ordenada la sangre que sirve y descartar la que no, para evitar riesgos de salud o de muerte. Se creó el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea para evitar ese tipo de adquisición de sangre y que todo fuera regulado a través del Centro Nacional, donde la sangre ya había estado perfectamente analizada y que podía distribuirse a hospitales tanto particulares como oficiales. Es que en el 94 también hubo otro cambio
el SIDA. El SIDA. Claro. Y eso hizo a todos retroceder. Radical. Claro. Porque Qué antes bueno. había sido la hepatitis C. La hepatitis, sí. Sí. Yo tengo Que era varios conocidos que murieron de eso por transfusión. Exacto, es que era un padecimiento común de los donadores al ser borrachitos. Sí. Y hubo una mortandad en este país, nada más que se trató muy poco a las mujeres. Hubo una mortandad alta de mujeres porque les hacían transfusiones de sangre contaminada. María Victoria Llamas murió de eso, por una transfusión. Ay. Ahorita hay un problemón en Inglaterra. Una investigación de 6 años reveló la muerte de 3,000 personas y la infección de 30,000 con virus que podrían haberse evitado. Ayer, el primer ministro británico Rishi Sunak presentó una disculpa a las víctimas y familiares de uno de los peores fracasos sanitarios en su país. Sangre contaminada que mató a 3,000 personas e infectó a más de 30,000. Recibieron sangre y productos sanguíneos infectados en las décadas de los 70 y 80. Todo esto lo encubrieron, lo supieron, pero no lo dijeron. Han criticado a los gobiernos y a los profesionales de la medicina por un catálogo de fracasos y por negarse a aceptar la responsabilidad. Hubo intentos deliberados para ocultar el escándalo y las evidencias. Las infecciones ocurrieron porque quienes estaban en posición de autoridad no dieron prioridad al paciente. El gobierno ocultó la verdad para salvar las apariencias y ahorrar gastos. Es una trama, una conspiración. Están reportando y de plano, lo siento de verdad. Es un día de vergüenza para el Estado británico, dijo ante los legisladores en la Cámara de los Comunes, donde presentó una disculpa sincera e inequívoca. El informe de hoy muestra un fracaso moral de décadas en el corazón de nuestra vida nacional. El informe de 2,000 páginas es el producto de una investigación de 6 años que el propio gobierno ordenó en 2017 tras presión de los familiares de las personas afectadas. El gobierno había acordado en el 2022 a cada víctima un pago provisional de 100,000 libras, unos 127,000 dólares. Los detalles de los planes se darán a conocer hoy para todas las personas. Según el informe, 26,000 personas contrajeron hepatitis C a través de transfusiones de sangre entre los 1970 y 1991. Entre quienes recibieron productos sanguíneos contaminados, a unas 1,250 personas se les transmitió el VIH, entre ellas unos 380 niños. Otras 5,000 desarrollaron una forma crónica de hepatitis C. Así empezó la investigación. Niños y gente que se contagiaba de VIH y decían, ¿por qué? Si no tuvimos exposición, o por lo menos eso alegaban. Y se descubrió que era la sangre que no había pasado por los protocolos requeridos. Imagínate, no la pasaba aún previo a la pandemia del SIDA.
Ajá. Sí, todavía el SIDA ni sabían lo El que era. nivel de contaminación era bárbaro. Pues es que el SIDA nos agarró como la pandemia, es decir, ya cuando se empezaron a reportar los primeros casos, ya había en varios países. Y allá es que no se sabía que era. Exacto. Porque, bueno, el COVID, pues, claro, es claro que es una enfermedad respiratoria, pero el SIDA no se sabía qué era. La gente se moría de distintas cosas y no había manera de detectar qué les pasaba. Y gastaron todos sus recursos los laboratorios para tratar de encontrar la enfermedad. No podían. Y es muy curioso, me platicaban, porque en Atlanta estaba el laboratorio más importante casi del planeta, con uno de los epidemiólogos más picudos. Se le acabó la carrera porque salió a decir, aquí está, ya encontré el virus. Y no era cierto. Unos francesitos en un cuartucho agarraron a un aeromozo que traía una inflamación y dijeron, estos son los síntomas. Le sacaron la sangre y la analizaron con un microscopio, pero de verdad en un cuartucho. Aquí está. Los franceses presentaron el descubrimiento. Creo que 94. Hasta entonces supimos. Y también cuando supimos todavía no sabíamos nada. Porque no sabíamos cómo se transmitía, qué causaba. Todavía tampoco estábamos. Acuérdense, la Madre Teresa, ¿no? Fue la que hizo los sidarios. La gente que tenía SIDA, que se reportaba con esa enfermedad, era apartada, era como los leprosos en tiempos anteriores, excluida completamente de la sociedad, porque no sabían si la saliva, si el sudor, qué contagiaba, y entonces los sacaban, los expulsaban. Y hubo muchos mitos alrededor de cómo surge. Se dice que en África, porque tenían relaciones sexuales con los changos. Sí, no se aclaró. Pero sí, la Madre Teresa. Y luego Lady Diana, Lady Di, que besó a un hombre que tenía esta enfermedad. Y fue cuando todos dijeron, ¡ah! No hay problema, dijeron los científicos. No se contagia así, saludando de beso. Fue un momento muy interesante, así como el de la pandemia.